Doctor Gabriel Vallejo, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días para usted y todos los oyentes de la Hora de la Verdad. Bueno, doctor Vallejo, ¿será esta la enésima vez que estamos hablando de una reforma a la Administración de Justicia o a la justicia colombiana que ni termina siendo reforma, ni termina siendo aprobada, ni termina en nada? Esperemos que esto corra mejor suerte, si la merece. No sé si la merece porque, para ser francos, no tenemos ni idea de qué se trata. Cuéntenos usted cuál es la reforma que está pasando su primer debate en el Congreso. Doctor Fernando, y para ser más precisos, creo que, si no me equivoco, es la número 44 que hemos tenido desde el año 96, 97 hacia acá. Esta es una reforma que es una reforma a la, a la Administración de Justicia, a la ley estatutaria, que es la ley 270 de 1996. Es una reforma que tiene su origen en el gobierno y en otra acumulación de otros proyectos de ley, y lo que busca es eso, es modificar y actualizar la ley estatutaria de justicia. Recordemos que la ley estatutaria, digamos que es el reglamento marco general de la administración de justicia en Colombia, en donde están los procesos, cómo se eligen los magistrados, las funciones de algunas de las parte administrativa de la rama judicial, en algunos temas de los principios por los cuales se debe regir la administración de justicia. Y esta es una reforma que tiene esos componentes que busca, insisto, actualizar esa ley estatutaria. Aquí, digamos, es una reforma importante, doctor Fernando, pero también hay que ser muy claro con los colombianos. Esta reforma no resuelve el problema más grave que tiene hoy la justicia en Colombia, que es la pérdida de la confianza. Es decir, aquí no le devolvemos ni reivindicamos el honor y la confianza, insisto, que debe tener la justicia, porque seguimos teniendo el problema constitucional de la calidad de los miembros y los requisitos de los miembros de las altas cortes. Por ejemplo, esta reforma, por supuesto, por ser un proyecto de ley, pues no cambia la Constitución, y ese es un tema que al parecer fuera vetado. Uno queda con el sinsabor, doctor Fernando, como si hubiéramos perdido la batalla en esa reforma constitucional que se requiere para devolverle, insisto, la confianza a su majestad la justicia. Entonces, pues, no digo que no sea importante, porque se incluyen temas de actualización tecnológica y todo ese tema de la virtualización que es fundamental. Se incluye unos procedimientos de elección de magistrados que, en mi opinión, yo sigo creyendo que el sistema de cooptación no es el mejor, y que al final lo que nos terminó pasando desde ese sistema que se volvió a imponer por allá en los años 70, a finales de los 70, es que pasamos del clientelismo político al clientelismo judicial, que es el peor clientelismo de todos. El clientelismo es, per se, un degeneramiento de la democracia, el clientelismo burocrático, pero el clientelismo judicial, pues ese es prácticamente un atentado frente al Estado de Derecho. Este proyecto de ley, insisto, tiene unos temas importantes que requerían ser analizados y que requieren ser analizados, y actualizar. Por ejemplo, aquí recuerdo, doctor Fernando, las funciones de la Comisión de Disciplina Judicial, los temas de las inversiones generales que se deben hacer en el tema de la rama judicial, los temas de descongestión. En fin, es una ley importante porque es una ley, digamos, que actualiza y moderniza la administración de justicia, que por supuesto hoy ese ciudadano de pie, lo único que está pidiendo hoy, doctor Fernando, lo único que está pidiendo es una justicia pronta y eficaz, porque lo que sienten los ciudadanos es que aquí un proceso se demora años y años y años. Doctor Vallejo, la situación es muy grave y viene de las cabeceras, y hay un tema que nunca se toca. ¿De dónde salen los jueces? De los abogados. ¿De dónde salen los abogados? De cualquiera casona vieja con 5 habitaciones, para que en cada una quepa un curso de abogado.
primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y abogados para afuera. Y resulta que estamos a leguas de distancia de tener el abogado que necesitamos. El abogado tiene que ser un especialista en los temas vitales, tiene que ser un historiador, tiene que ser un humanista, tiene que ser una persona de excepcionales condiciones porque su oficio es regular la vida, no es leer, vivir, como decía el gran Gilberto Alzate Avendaño, con el alma prendida de un inciso. De eso no se trata, no se trata. Se trata de una persona capaz de interpretar la historia, capaz de interpretar la vida social. Por eso, en cualquier país del mundo, un magistrado del mundo civilizado, un magistrado es la más alta figura de la sociedad, es el hombre más respetado y más respetable, porque es un sabio, porque es una persona que tiene el más alto encargo que se puede tener, que es el de administrar justicia. Aquí, pues, cualquiera que sepa leer y escribir es capaz de ser abogado. El tema viene de ahí, el tema viene de ahí. Y mientras eso no se resuelva, o por lo menos no se enfrente, no vamos a tener una administración de justicia que valga la pena y vamos a seguir teniendo carteles de la toga, doctor Vallejo. Esta es la mayor vergüenza que ha tenido el país en su historia, porque aquí hay carteles de ladrones de carros y hay carteles de cocaína, carteles de la toga. Válganos Dios, doctor Vallejo. Doctor Fernando, coincido completamente con usted. Me hizo acordar que hace un par de años estábamos en un foro sobre el tema de las facultades de Derecho y dije exactamente lo mismo. Aquí hay que revisar la calidad de los abogados y la formación de nuestros abogados. Este es un tema de una profundidad cultural y educativa inmensa. Mientras nosotros no pulamos ese profesional del derecho, ese jurista, que al final tiene la responsabilidad más grande de toda la sociedad, la más grande de todas, que es administrar justicia, juzgar a los colombianos. Y también me hace acordar, doctor Fernando, la razón por la cual yo terminé haciendo política. Yo, doctor Fernando, jamás había hecho política en mi vida. Yo no había aspirado ni a un consejo de administración de un edificio. Y quiere que le diga por qué terminé tomando la decisión personal y de vida de hacer política. En el año 2017, cuando vi a magistrados de la República, presidentes de la Corte Suprema, involucrados en escándalos de corrupción, y por si fuera poco, el fiscal anticorrupción de este país, el hombre encargado de dirigir la política criminal para investigar y capturar los corruptos. En ese momento dije, esta sociedad tocó fondo. Y esa fue la razón, doctor Fernando, porque tomo la decisión de intentar hacer un ejercicio político. Me hace acordar usted, porque al final lo que me enseñaron ustedes, mis maestros, es que la justicia es el bien más importante de una sociedad. Es que cuando se corrompe la justicia, prácticamente la sociedad y nuestra nación se vuelve inviable. Esa fue la razón, doctor Fernando, por la que tomé la decisión de hacer política. Y me devuelvo al punto anterior, en el tema de las facultades. Mientras no se resuelva ese tema y nos concentremos en discutir un tema que seguramente usted se habrá dado cuenta, que aquí lo más importante es imponer una paridad de género de 50% jueces mujeres y 50% de jueces hombres, porque eso les parece lo más importante. El cambio más novedoso de la justicia en Colombia es imponernos una paridad de género y no resolver el problema de fondo, que es formar a verdaderos juristas, a personas que tienen la responsabilidad de administrar justicia, formar jueces incorruptibles, porque aquí se corrompe el ejecutivo, aquí se corrompe el legislativo, se pueden corromper los órganos de control, pero cuando se corrompe la justicia se pierde absolutamente todo, doctor Fernando. Entonces, ese cuestionamiento que usted hace es un cuestionamiento profundo del tipo de sociedad que nosotros estamos estructurando y queremos tener. Cuando era profesor de introducción al derecho, de filosofía del derecho, hacía una pregunta fundamental para empezar. ¿Cuál es el objeto formal propio de la ciencia del derecho? ¿Cuál es? Entonces, el que diga, no, el conjunto de leyes, el conjunto de normas, las normas que nos rigen, los incisos y parágrafos y miles de normas, ese es el objeto del derecho, estamos perdidos. El objeto del derecho es la conducta humana en libertad y en interferencia. Es
la concepción que tenemos del hombre, de su destino histórico, del papel que debe desempeñar sobre la faz de la historia. Y entonces, a partir de ahí, sí podemos hacer un desarrollo del derecho de personas que sean eso, especialistas en la conducta humana. ¿Cómo puede formarse o entregarse el cartón a un abogado que no sepa historia de Colombia, que no sepa historia universal, que no conozca los grandes lineamientos que componen la sociedad de nuestro tiempo, que no sepa nada del sistema financiero, nada del sistema institucional productivo, nada de la vida real? Y ese personaje es el que tiene que decir cómo debe ser la vida real y cómo deben ser, por ejemplo, los bancos. Y no han entrado a un banco nunca y ni les han mostrado una chequera. Pero por favor, es eh, un error de concepción en el papel del derecho que es fundamental. Pueden poner igualdad de género, pueden decir que al juez lo nombre no sé quién o lo nombre sí sé cuándo. Esto se volvió un clientelismo político que es atroz. Usted dice que el clientelismo judicial es peor, yo tengo mis dudas. Yo, con todo y las perversiones que podía tener el sistema de cooptación, es mucho menos malo que esto que tenemos ahora, que es una tragedia, y por eso tenemos carteles de la toga. Es que yo no sé dónde puede meter uno su cara para ocultar la vergüenza que siente de que los magistrados de las altas cortes vendan los fallos. Y no es uno, es todo un grupo, todo un conjunto. Y eso que se nos olvida Giorgio Sale, y se nos olvidan las corralejas de Sincelejo, y se nos olvida el papel en Barranquilla de cierto presidente de la Corte Suprema de Justicia, y el papel en Neiva de todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Así no puede sobrevivir una sociedad. Usted tiene toda la razón. Esto tocó fondo. Vamos a ver cómo se mejora, pero no será ni con paridad de género, ni poniendo que el magistrado debe tener 5 años más, o 5 menos, o 17 más. Eso no significa nada, ni eso vale nada. Son instrumentos, son puras formalidades, puro maquillaje. Mientras el fondo del asunto, el papel del juez, el papel del jurista, de ese se desentiende la sociedad y gradúa de abogado a cualquiera. ¿Usted sabe cuántos abogados tienen tarjeta profesional, Doctor? Yo creo doctor? que ya debemos ir por los 300.000 tarjetas profesionales. Yo creo que por ahí pasamos hace rato, doctor Fernando. Pasamos por ahí. ¿Sabe cuántos eran cuando yo recibí mi tarjeta profesional, que estuve pues entre los primeros, porque yo alcancé a ejercer la profesión con los certificados del Tribunal Superior? ¿Sabe cuántos éramos? Para empezar, No, señor. 7.000. De 7.000 hemos aumentado más de 40 veces la población de abogados. Más de 40 veces. Y la población colombiana se habrá multiplicado por 2 o por 3. Y los abogados por 40. Doctor Vallejo, ¿ese no es tema fundamental de un escándalo sin precedentes? Totalmente, doctor Fernando, y por eso el tema que usted lo pone, y creo que es el tema estructural y más importante de todos, es el tema de si aquí multiplicamos las facultades de derecho de garaje y volvimos la ciencia más importante de toda una sociedad, que es la del derecho y la de formar sus abogados, pues un negocio, y que lo que hacemos es multiplicar y multiplicar abogados. Ese es un tema profundo de discusión del país, pero profundo. Eso tiene una incidencia directa en la construcción de la nación, y explica en gran medida, doctor Fernando, muchos de los problemas, en mi opinión, que hoy tenemos al momento de la administración de justicia. Y le voy a poner a usted este ejemplo, que es un ejemplo que a uno le duele, cuando uno le pide a un muchacho, por ejemplo, que estudia Derecho, y a una universidad, que hagan el consultorio jurídico en la ruralidad colombiana, que vayan a los municipios, a que puedan nuestros ciudadanos de estos municipios acceder al menos a una consulta de un estudiante de Derecho. Se mueren de la pereza, doctor Fernando. Dígame usted, un abogado, hablar de agro, hablar de café, hablar de sector rural, cuando no diferencia
un palo de café de una mata de plátano, no lo diferencia, no lo conoce. Perdón, sale a recoger yucas con media luna. Así es. No se ría, usted se está burlando de mí y estoy diciendo la verdad. Cogen la yuca con media luna. Entonces, esa es una triste realidad, y usted lo ponía un ejemplo, un abogado que no sepa de historia, de economía, de la realidad, de la cotidianidad de un país. Es que el abogado tiene la obligación prácticamente de conocer la mayoría de los aspectos, por no decir todos, de cómo funciona una sociedad, de cómo tiene que tener la autoridad, primero moral, por supuesto, pero también académica e intelectual, porque es que administra justicia, no se nos puede olvidar. Al final el juez, el magistrado, el abogado en su concepto que interpreta la ley, lo que al final se busca, como decía Couturi, que me acuerdo mucho en la Facultad de Derecho de la Javeriana, doctor Fernando, había había un lema muy bonito que decía: el abogado debe luchar, tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres conflicto con el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Esos son los abogados que necesitamos en este país. Pero Eduardo J. Couture, bueno, un uruguayo de origen francés que escribió un libro que se hizo famoso y que debieran leer los abogados, y le aseguro que ningún abogado sabe quién es Eduardo J. Couture. Usted dio el nombre y creo que los abogados nuevos se quedaron mirando un chispero, no tienen ni idea quién diablos era ese personaje, ni les interesaba. Bueno, sí, eso es parte de esas dificultades. Yo vuelvo y repito, coincido, nos estamos equivocando en el enfoque a las reformas de la justicia en Colombia. Si nosotros no atacamos ese problema, que usted lo dijo con claridad. Por eso me hizo acordar de ese foro en el que participé, porque es lo mismo. Aquí el problema es de formación de nuestros abogados. ¿Qué tipo de abogados estamos sacando? ¿Unos picapleitos? ¿Unos pleitómanos? ¿O estamos sacando juristas? No olvide del gran colombiano que decía: yo no quiero el derecho porque no quiero vivir con el alma prendida de un inciso. Mientras tengamos las almas prendidas de los incisos, estamos perdidos. Hay que crear un derecho que sea un derecho especializado en lo único que se puede especializar, en la conducta humana, en la manera como funciona la sociedad. Yo le ponía a mis alumnos, cuando enseñaba en cursos de posgrado temas financieros, les decía: ¿ustedes quieren aprender derecho financiero y no saben qué es un banco? ¿Y cómo funciona? ¿Y cuál es el papel que desempeña en la sociedad? ¿Y cómo se articula la sociedad con el sistema bancario? Y usted no tiene ni idea. Pero quiere decir cómo debe ser el sistema bancario. Pero eso es un contrasentido. Doctor Vallejo, seguiremos en esta conversación y le seguiremos tomando el pulso a este proyecto que usted tiene entre manos, y ojalá lo escuchen. El tema es mucho más de fondo, que si no se trata, seguiremos produciendo carteles de la toga. Muchas gracias, doctor Vallejo. A usted, doctor Fernando, feliz día para todos. Bueno, queridos amigos, y a propósito, ¿para qué sirve el postulado del derecho de propiedad? ¿Qué significa la propiedad dentro de los pueblos de Occidente? Todos.